Heme aquí con Carmen Parra. Carmen, me da mucho gusto saludarte. Bienvenida. Igualmente es un honor para mí estar aquí. Me dijiste hace poco que a la sociedad la quieren aplanar y que Apachurra, toda sea idéntica. ¿A qué te idéntica. refieres con eso? Que coma idéntico, que piense idéntico, que vive idéntico y que cualquier cosa que sea diferente. Acuérdate que la gente se pone muy nerviosa ante lo desconocido, ¿no? Entonces, para muchas culturas, nuestra tradición taurina es algo inaudito que no entienden, ¿no? Entonces lo rechazan. Cuando tú no entiendes algo, lo rechazas. Sí. Entonces, yo creo que tiene que ver con no haber entendido toda esta tradición tan antigua del ritual taurino. Sí, será muy interesante conocer tus puntos de vista sobre eso, me interesa mucho saberlo. Pero antes, Carmen, te preguntaría, ¿cómo describirías tu propuesta pictórica? Bueno, mira, el, el mundo taurino pues es parte de mi cultura. Mi abuelo iba a los toros, tuve un tío que era cronista taurino, ¿Ah, sí? que se llama Izaguirre Rojo, que será a principios del siglo XIX. Entonces, esta propuesta, además fue muy interesante, porque yo era muy amiga de Juan Ibáñez, que Claro, filmó a Manolo ¿cómo Martínez. no? Aquella película. Sí, ¿te acuerdas? Sí, No cómo sé no. si exista. Sí, cómo no, Sí, musicalizada, sí, con música clásica. claro, claro. Sí. Entonces Juan me dijo, ¿a qué no te atreves a hacer una exposición taurina? Entonces yo fui la primera mujer en hacer una exposición taurina con Lourdes Chumacero, que tenía una galería en la zona rosa. Entonces fue muy interesante porque fueron todos los taurinos, pero claro, mi propuesta artística no correspondía a la imagen que tienen los taurinos de un pintor taurino, porque yo soy una artista con un lenguaje propio, entonces no sé qué pensarían de la exposición, porque fueron todos los taurinos. Claro que no vendí un solo cuadro. Y entonces hice un cuadro que me gusta mucho de Manolo Martínez, que nos contó, porque éramos muy amigos de él, bueno, bautizó a mi hijo Manolo, y entonces, y fue testigo de mi boda con Gironella, Manolo, y bueno, después de una corrida fuimos a cenar y nos contó que el pase le duraba una semana la sensación física. Entonces él, el toro y el caballo se volvían una como ente, y entonces pinté esa imagen. Es un cuadro que me gusta mucho de Manolo. Y es que es fascinante esa amalgama, esa fundición de toro y torero. ¿Te consideras una persona rebelde? Sí, ¿Por qué? pues porque creo que no estoy de acuerdo con nada. Entonces, por ejemplo, ahora que hay este movimiento antitaurino que es completamente ridículo porque la tauromaquia es una cultura milenaria. Entonces es como acabar como con ¿cómo se llama? Como una tradición como el flamenco. ¿Cómo vas a acabar con el flamenco? Digo, ¿eh? O te guste o no te guste el flamenco, ¿no? Oye, pero al decir que no estás de acuerdo con nada, tampoco contigo misma, No, ni conmigo misma porque siempre me equivoco. ¿y pintas desde qué edad, Carmen? Desde chica, desde chiquita. Ajá. Porque yo tuve el privilegio de vivir con mi papá, que era arquitecto,
y conocer a Diego Rivera, a Siqueiros, a Orozco, pues a todos los pintores, a O'Gorman, a Chávez Morado, a Olga Costa, pues a todos, al Indio Fernández, a Dolores del Río, a Buñuel, etcétera, etcétera. Entonces yo viví siempre en el mundo de la cultura y del arte. ¿Y eso qué tanto te nutrió y te enriqueció para tomar un camino en la vida? Claro, porque yo no conozco otro mundo más que el cultural, entonces he vivido en él toda mi vida. ¿Y cómo está México en términos de cultura? Bueno, en México hay, bueno, como es un fenómeno mundial que es la diáspora humana, que la cantidad de gente que ha nacido en mi vida real. Yo nací en una ciudad en que tenía 36 millones de habitantes el país. Sí. Y ahorita somos 100 millones más. Entonces, no ha habido pues un gobierno que eduque a tal cantidad de gente. No hay una proporción con el crecimiento demográfico. ¿Se requiere de educación Básico. para percibir el arte también? Para todo. ¿O la sensibilidad puede ir al margen de la educación? No. Sin educación, pues no hay país, ¿no? Claro. Y has pintado ángeles. Eso lo dijo don Justo Sierra, no yo. Justo Sierra, sí. Pintas ángeles y arcángeles, pero ¿tú tienes ángel? Espero que sí. ¿Qué es el ángel? El ángel es el que nos conecta del cielo a la tierra y de la tierra al cielo, y es nuestro protector. Es un espíritu. Es un ángel. Es un ángel. Y el ángel es carisma también. Claro. Dejar tiene huella. Ángel. Y cuando un torero tiene ángel, ¿qué quiere decir? Claro. ¿No? Sí, que conecta con la gente, ¿no? Exacto. Que tiene conexión con el público. Exacto. Oye, ¿qué es lo más importante que le aprendiste a Juan Soriano? Bueno, Juan Soriano era primero mi amigo de mi familia y luego mi amigo, y conviví muchísimo con él en París, porque en París estaba de embajador Carlos Fuentes. Entonces había un grupo de artistas mexicanos que fue una época realmente extraordinaria. Y entonces Juan estaba trabajando en el mismo taller que Gironella, en el taller de Peter Bransen, y entonces éramos un grupo de amigos que estuvimos en París un buen tiempo. Y Juan Soriano, además, coincidí con él en Roma. Yo tenía 20 años y él fue como mi maestro. Él vivía en un convento con Diego de Mesa, y entonces me llevaba a los museos y me enseñaba, y tenía mucha paciencia. Fue un gran maestro. ¿Y cómo describiría su propuesta? Su propuesta, bueno, era también muy particular, porque él no perteneció a ningún movimiento, era como, él tenía una línea propia, como yo, que tengo un camino propio, y entonces él fue como ajeno a los movimientos como a la ruptura. Sí. Él no era de la Lo de ruptura. Cuevas, por ejemplo. Sí, claro. Y tampoco era surrealista. Entonces él tenía su propio lenguaje, y además era, creo, que uno de los artistas con más simpatía y chiste, inteligencia, y era muy culto. En tu obra, aparte de lo novohispano, de los ángeles, los arcángeles, los toros, también he visto obras tuyas sobre el águila real. Sí. ¿En qué momento empezó tu interés por ese animal? Pues mira, mi hijo hizo una fiesta y llegó un joven cetrero con un águila real de este tamaño a mi casa. Entonces era una imagen tan extraordinaria que le dije al joven, oye, ¿te podría pintar? Me dijo, sí. Y vino durante 3 años a mi estudio con el águila, que se llama Inca, y estoy muy orgullosa porque a través de mi exposición
se logró hacer un centro de reproducción del águila real en Teotihuacán. Mira, qué bien. ¿Y qué te representa ese animal? Pues el poder, la gloria, México y la visión más importante, que es la visión del águila real. Es el ave que vuela más lejos. Te he escuchado decir que la arquitectura es la gran maestra del arte. Sí. ¿Por qué? Porque vivimos dentro de ella, comemos dentro de ella, hacemos el amor dentro de ella, pintamos dentro de ella, escribimos, hacemos música. Es la que nos cobija. Es el arte que cobija todas las demás artes. ¿Qué arquitecto mexicano en particular te gusta? Bueno, mi papá, claro, y Barragán, obviamente, cosas de Teodoro, de Legorreta. Tenemos grandes arquitectos como el que hizo el Museo de Antropología, el arquitecto Ramírez Vázquez, que era un genio. Claro. Y que lo tuve la suerte de conocer, porque trabajé cuando hicieron el Museo de Antropología. Claro. Y también hizo el Museo de Arte Moderno. El Estadio Azteca. Sí. En fin, era realmente un arquitecto genial. Hablando del Azteca, ¿te gusta algún deporte? Pues me gusta la equitación. Los deportes así como que no son mi fuerte. Tengo que verlos porque tengo un hijo que ve todos los deportes y un nieto que es futbolista. ¿Por qué le pusiste Emiliano a tu hijo? Porque nació exactamente un día antes de que Gironella hiciera la exposición en Bellas Artes sobre Emiliano Zapata. Entonces nació casi en Bellas Artes. Oye, Carmen, ¿cuál es el pintor más importante en la historia de México? ¿Diego? Pues Orozco, bueno, lo que hizo Orozco en Guadalajara. Los muralistas. Es increíble. Y bueno, pues es difícil de contestar. ¿Y sigues pintando con la misma fruición, con la misma pasión, con la misma frecuencia que siempre? Yo creo que más. Más. Sí. ¿Cómo explicas eso? Pues es un problema de tiempo, creo. Ahora tienes más tiempo para pintar. Tengo menos tiempo. Por mi edad. Voy a cumplir 80 años. ¿Cuándo? En noviembre. En noviembre cumples Sí, 80 años. Sí. Qué maravilla. ¿Y cómo te sientes a tu edad? Pues cada día más joven. Qué buena respuesta. ¿Cómo logras eso? Pues con el entusiasmo de estar aquí en la tierra vivo y participando en este milagro de la vida. Sí. ¿Eres creyente? Sí. La mariposa monarca, Sí. viajera por excelencia, Sí. también la has pintado. Claro. ¿Qué simbolismos encuentras en ella? Pues es la metamorfosis. Entonces, porque de un pequeño huevecillo sale el gusano, luego la larva y luego el alma, ¿no? Que es la mariposa, que en todas las culturas tiene un simbolismo de trascendencia. Entonces, como yo vivía en Valle de Bravo, la mariposa, ya ves que llega a los bosques Sí. por allí. Sí. Y entonces se descubrió hace realmente muy poco su viaje. Sí, es un larguísimo recorrido. Sí, pues, Desde el norte del continente. así es. Entonces, por eso se ha vuelto el símbolo del Tratado de Libre Comercio. Y yo llevo ya más de 40 años trabajando. Hicimos una asociación de protección a la mariposa monarca hace mucho con Manolo Arango, que te acuerdas que hacía cosas sobre la naturaleza. Entonces, y bueno, pues es un, no sé si tú has ido a ver el fenómeno de la mariposa, pero es una cosa he estado ahí. Bellísima, ¿no? Bellísima. Extraordinario. Entonces, simboliza La la metamorfosis, también la resistencia. La resistencia, pero en general es el alma. En el mundo prehispánico era el alma de los guerreros muertos en batalla. Hablando del mundo prehispánico, si no mal recuerdo, fuiste a pintar ahí
en las ruinas del Templo Mayor cuando Sí. estaban Claro. excavando. Sí, porque yo estudié antropología y mi compañero era Eduardo Matos, que tuvo Encabezaba esa... encabezaba, pues sigue encabezando. Excavación. Sí, sí, hizo el museo de sitio, que es interesantísimo. Sí. Y mientras él trabajaba en el Templo Mayor, yo también trabajaba en la catedral, porque la catedral y el Templo Mayor la restauraron al mismo tiempo, que son los dos símbolos más importantes de este país, ¿no? Sí. Me acuerdo que se había perdido alguna parte del interior de la catedral, ¿no? No, la catedral tiene el problema de que anda El flotando. desnivel, sí, sí. Sí. Y entonces está piloteada y entonces, por ejemplo, quitan el peso de los edificios donde estaba el Templo Mayor y se vuelve una esponja, entonces sube. Sí. Y entonces la catedral se baja. Pero el coro, en el coro hubo una remodelación a cargo de artesanos mexicanos, ¿no? No, es que se quemó, Ah, se quemó. el coro de la catedral. Exacto. Y mi amigo Jaime Ortiz Layú y un grupo de restauradores Sí. lo rehizo y entonces me invitaron a hacer dibujos y a participar. Oye, Carmen, ¿qué tan sensible al arte es el mexicano? Ah, es muy sensible. Es un pueblo realmente con una gran sensibilidad. Pues se ve a través de la historia todo lo que se ha hecho en arquitectura, en pintura, en artesanía. Hay muchísimos artistas realmente. Y el público mexicano tiene esa especial sensibilidad para captar lo bello, lo estético, Claro, lo plástico, claro. lo dramático también, Sí. lo fúnebre. Al principio de la entrevista estabas con ansias de novillera, Sí. hablando de toros. Sí. Ahora sí quisiera profundizar un poco, Carmen, si me lo permites, para preguntarte qué tan profunda es la relación del arte con la tauromaquia. Ah, no, pues completamente. Pues te mandé la imagen de Grecia. Sí, claro. ¿Qué tal? Aquella Pues, cabeza de toro, magnífica, ¿no? magnífica. Sí. Entonces, está en la... desde los tiempos cretenses. Exacto. Está desde el mundo prehistórico, en las cavernas, está representado. Es uno de los... En Altamira. Exacto. Entonces, tenemos representaciones pues, de la historia de la humanidad del toro. Entonces, el toro representa pues, la fuerza humana contra la naturaleza, ¿no? A ver quién gana. Exacto. Entonces, es un símbolo constante a través de la historia, está en la pintura, está en la literatura, está en la música, ¿no? Todos los toros tienen que ver con tu cultura, con tu tradición, con tu capacidad de haber leído los libros taurinos, las poesías taurinas, Bergamín, etcétera, etcétera. Bergamín, la música callada del toreo. No, una maravilla. Claro. Una maravilla. Oye, Carmen, y dime algo con respecto a tu futuro. Ajá. ¿Qué proyectos tienes? Bueno, mi futuro, ahora estamos abriendo una galería en el Pacífico, que nos fuimos a vivir a Troncones. Entonces vamos a tener una como residencia en Troncones, Troncones artística, es Guerrero. Guerrero, que no hay una galería. Ah, No hay una estás sola. encargando de De abrir la primera. abrir la primera galería ahí eso es por Cihuatanejo. Sí, sí, adelante. Entonces es muy interesante porque hay una zona turística enorme que es Ixtapa, está el pueblo Cihuatanejo Sí. y Troncones es una como nueva... Bueno, ya ves que los americanos y canadienses son dueños de las costas de México porque son como las mariposas que cuando empieza el frío bajan, ¿no? Sí. A buscar el calorcito mexicano. Exacto. Entonces es una comunidad de extranjeros en Troncones que se está desarrollando interesante y donde yo estoy realmente no hay nadie. Bueno, los amigos que tengo ahora en Guerrero, por ejemplo, el arqueólogo, nadie sabe que hay una arqueología muy importante en la Costa Grande de Guerrero y hay pirámides. Y entonces estoy ayudando a un museo de arqueología en Cihuatanejo. En fin,
soy activista. Entonces, ¿dónde voy? Activa y activista. Sí. Oye, Carmen, ¿qué es lo que más trabajo te ha costado en la vida? Ser yo misma. ¿Y lo que más satisfecha te ha dejado? Tener una familia. ¿Compuesta por quiénes? Muy poquitos, porque yo tengo una hermana que, por cierto, hace programas de televisión. ¿Ah, sí? Sí, que se llama Luisa Riley, y que bueno, el marido y sus hijos, mi hijo y mis nietos, y pues ya mi familia chiquitita es en extinción. Es lo máximo que tienes en la vida, tu familia. Sí. Y pues sí, Emiliano también es pintor. No le quedaba remedio, ¿no? Después de ser hija de Alberto Gironella y de Claro. Carmen Parra, pues Sí. no tenía escapatoria. Me encantaría que hubiera sido banquero, yo sería muy feliz. Exacto. Oye, ¿y la obra de Emiliano qué te parece? Pues muy interesante porque porque el chiste de un artista es tener tu mundo propio y encontrar tu manera de expresarse, Sí, claro. ¿no? Que no tiene que ver porque todos los seres humanos somos únicos, y entonces el lenguaje que él tiene pues es su propio lenguaje y él lo está encontrando y está en ese camino. Y para mí ha sido muy interesante tener un compañero artista, que es mi hijo, y tener un diálogo, porque la cultura visual no se mide. No es como hacer un examen de matemáticas. Tú no puedes hacer un examen de lo que has visto en la vida. Entonces, el aprendizaje visual es muy abstracto, pero tú cuando ves la obra de un artista sabes si fue a los museos o qué es lo que vio o qué el medio en el que vivió se refleja en lo que tú haces, ¿no? Sí. Y claro, al ser seres únicos resulta aberrante cuando alguien imita, ¿no? Yo creo que es lo más grotesco y lo más horroroso que puede haber, lo más vulgar que puede haber, la imitación en el arte. Exacto. Es como no hay un torero igual que el otro. Exacto, exacto. Carmen, muchas gracias por estar aquí. Qué agradable recibirte el día de hoy. Gracias. Que te vivan los muy toros. Sí. Y espero que entiendan que no entienden lo que entienden los toros. Exactamente. Gracias, Carmen. Que te vaya muy bien. Gracias. Felicidades anticipadas por tu 80º aniversario. Gracias. Heme aquí con Carmen Parra.